Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video que será de un review de una figura que ya como yo también colecciono figuras y todo ese rollo. Bien, pues este será una figura, mm, una figura perdón, una figura que a continuación les voy a mostrar. Bueno, pues empezamos con el review. Bien, bien, ya como les comentaba, esta figura viene a ser de una película. Bueno, ya sabrán de cuál es. Es The Dark Knight Rises. Es una figura básica de las que encuentran en Chedraui o en Bodega Horrera, también en Walmart y Sorpriana. Bueno, ok, la figura es como ya les dije, bueno, miren, aquí algo curioso. Está en diferentes idiomas. The Dark Knight Rises. Eh, Podría ser en italiano. L'Ascension du Chevalier Nori. Luego está en... No, me supongo que la de arriba es alemán. Luego vendría a ser este... No, no es alemán. Bueno, está en diferentes idiomas. Caso que aquí en español dice El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Un título bastante extraño. Ese título se me hace familiar. En portugués y otro idioma por ahí. Eh, el precio de esta figura es de... bueno, en un principio cuando recién empezaba la película, la figura llegaba a costar unos, ¿qué serán? Unos 130 pesos. Bueno, antes de que se estrenara y empezara todo este rollo de Batman. Perdón, la figura llegaba a costar unos 130 pesos. Yo la conseguí por 98 pesos, que pues sigue estando cara. Yo les recomendaría que bueno, si quieren una figura de este tipo, bueno, estas son las más accesibles, ya que pues los otros son demasiado grandes y eso sí no tienen ninguna sola articulación más que en los brazos, arriba hacia abajo. Este también, pero bueno, ahorita la analizaremos más a fondo. Bueno, como ven, la caja es simple, no trae ningún detalles ni nada de accesorios. Sí, ya lo había abierto. Bueno, es que lo acabo de comprar, perdón. Y me doy cuenta de que aquí trae una pequeña... un pequeño Yurex. Cosa bastante extraña, sujetándole la capa. Bueno, pues como ven la caja es una caja simplista. Hace ver a la figura bastante simplista y como que sí duele el codo por pagar esa cantidad por una figura bastante simple. Bien, la figura. Aquí tenemos la figura y debo decir que ya se ve bien, ya fuera de la caja. De hecho, escogí esta por dos razones. La primera fue por su traje, que es el de los cómics, y porque creo, estoy mal, a ver si me corrijan por ahí, se parece bastante al de los New 52, con toques de el traje de la película. Pero pues sí, la figura se me hizo algo genial, excepto por el precio, que los vi y en Estados Unidos al parecer cuestan alrededor de $5, que vendrían a ser como 30 o 70, 30 pesos, no, perdón, 30, vendrían a ser como 50 o 60 pesos. Eh, no sé ustedes si se animarían a pagar 98 pesos por una figura como esta, ya que pues sí se me hace algo carita. Vamos bueno, les voy a platicar unas cosas
acerca de por qué se me hace algo exagerado el precio de esta figura y, y por qué está resaltando mucho eso de que está algo carita. Bueno, bien, como les mencionaba, les iba a contar esa, como digamos, pequeña queja acerca del precio, ya que pues la figura, ya les dije, tiene un costo simbólico de 98 pesos. Anteriormente me parece que las vi en 130, pero bien, ahora lo que voy. La primera vez que las vi, la verdad no me latieron porque los Batman, y en ese entonces había Banes. Ahorita ya no encontré ningún Bane, pero bueno, ahí voy. A los detalles que traían esas primeras, como digamos, esa primera oleada o tiraje que sacó Mattel y trajo a las tiendas mexicanas, fueron pequeños detalles que la verdad se veían muy feos, como por ejemplo, hagan de cuenta que veían este Batman y tenía detalles como de pintura aquí, de pintura negra, obviamente, perdón, por no especificar, pero tenía como pintura negra aquí, como si se hubieran manchado al momento de pintarlos. Este, tenían pedazos de rebaba. Me tocó ver uno que tenía una rebabota aquí, entre sus cuernitos, o sea que quedaba así medio raro, quién sabe qué parecía. Se veía raro. Eh, pues sí, tenían esos pequeños detalles. Eh, este fue el que, como les menciono, más me gustó. Eh, Estaba el de la película, que también con el traje todo negro, ya saben. Ese también se ve chévere, tal vez piensen comprármelo, pero a ver si bajan un poquito más los precios. Otro detalle es que Bane venía esta arma como un poquito más feo. Aparte de que casi no me gustó, pero bueno, pienso comprarlo a ver si lo encuentro por ahí en alguna tienda para tener para tener la pareja y comprarle la película, obviamente. Entonces, el Bane, hagan de cuenta que de su máscara, de las correas de aquí, estaba mal pintado y todavía en su calva, como que tenía las manchas de la pintura entre plateada y negra, así muy horrible. También ahí me tocó ver uno con una rebaba horrible aquí en la mano, pero horrible así, parecía de esos juguetes de los que venden en los tianguis, que son de vaqueritos, soldaditos y tienen remaches o rebabas. Eh, Así casi fue toda la primera serie de estos monitos. Eh, ya hasta que, como les comenté, vi y se veía bastante cuidado. De hecho, casi no salió con errores. Por eso también decidí comprarlo. Aparte de la razón del traje, como les dije. Ahora sí, vamos a las articulaciones. Las articulaciones solo puede ser el brazo hacia arriba y hacia abajo. En ambos brazos, arriba y abajo. Las articulaciones se concentran en las piernas bueno, vendrían a ser en la pierna. Solo puede ser esto. Hasta atrás no puede hacerlo muy bien hasta atrás. Puede hacerlo hacia adelante. Y en su rodilla. También la otra pierna. Hacia adelante. Hacia atrás igual. Poquito. Lamento que no se vea muy bien como, bueno, que no muestre muy bien las articulaciones, pero pues es que lo estoy haciendo con con una mano, perdón. Ay, mis novatadas, lo siento. Hay muchas novatadas que he hecho en mis primeros videos, pero sí, les prometo, las corregiré. Ok, bueno, las articulaciones, como les mencioné, son en las piernas básicamente y aquí. Que yo quiero imaginarme que el detalle de esto es para montarlos en los vehículos, que creo que solo
El único vehículo que entra es en el Bat, el murciélago, que también ya lo vi. Y pues no sé si lo compraré o no. Otro punto de articulación es la cabeza. Puede girar 160 grados. Y hasta ahí. La capa, como obviamente se ve, es de tela. Y se ve que está sujeta a la máscara. Por aquí. Ahí se pegó como que está pegado un poquito la capa aquí. Ahí está. Se ven los detalles de su espalda, lo que podría ser su columna. Y no se alcanza a distinguir, pero ahí vemos un Made in China y su cinturón sin un remache por aquí, suelto. Y pues sí, se ve como si el cinturón no tuviera, como si se lo tuviera puesto. O sea que no se ve que sea de una sola pieza así hecho el muñeco así feo. Em, ¿Qué otros detalles les puedo dar de esta figura? Pues la pintura, como les digo, uno se veía feo, pero en este se ve bien. Se ve bien los detalles. Bueno, ahorita con la cámara no se ve, pero sí se ve bien los detalles. Aquí podemos ver un número de serie. Bueno, y ya para, como pasando a la parte final del video, la figura, se me olvidó la escala de la figura, pero para hacerles una idea, es prácticamente el mismo tamaño que las de Marvel Universe, que son las que, digamos, yo colecciono. Y para, pues, mostrarles más o menos, aquí tengo a Wolverine. A ver si se puede parar el pinche Batman. Mm, a ver, espérenme tantito. No se para, cabrón. Ahí están, pues sí se ve que tiene más o menos la misma altura. Wolverine es un poquito más chiquito en este caso. Y a ver, por acá tengo otra. Con Namor. Bueno, con el submarinero. ¿Ya ven? Suelta tu trinche, cabrón. Perdón. Ay, hijo de tu madre. Ah, qué sub. Bueno, pues como pueden ver, casi sí es el mismo tamaño, si no es que prácticamente es el mismo. Pero pues obviamente, si nos podemos a comparar detalles y todo eso, pues obviamente las de Marvel Universe de Hasbro les ganan, simplemente por la articulación y todo eso. En el precio de 130 pesos hubiera pagado hasta los 140, como es en el caso de las figuras de Marvel en tiendas. Si hubiera estado articulada como debería de haber estado articulada, pero bueno, no sé por qué no la hayan articulado tanto. Otra que podría ser queja hacia Mattel fue porque qué poca que no nos hayan traído las figuras grandotas, es decir, las de DC Universe Movie Masters de The Dark Knight Races. Esa sí hubiera estado feliz y creo que no solo yo, sino varios de haberlas comprado. Pero bueno, son decisiones de mercadotecnia. No sé por qué nos trajeron solamente estas. Y las grandotas que no tienen ningún punto de articulación, que solo hacen esto. Y estos ya saben a cuáles me refiero, a cuáles grandotas. Y pues nada, eso es todo. Suscríbanse, comenten qué les parece, qué no les parece, si gustan dejarme algún consejo, qué más, lo que les guste, si quieren ver algo, que haga review de algo. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver el video y nos vemos en otro video.